Yo no sé por qué se escandalizan tanto de que Milei haya ido a Brasil a apoyar a su aliado Flavio Bolsonaro cuando Lula da Silva no solo apoyó a Massa, Lula da Silva le puso el equipo a Massa, experto en fake news y en campañas sucias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el llamado. Gracias por el contacto. Bueno, te pronunciaste en las redes sociales al respecto. Entre otras cosas, lo que dijiste es que esta campaña anti-Argentina es la última manifestación ideológica de la agenda woke. ¿Por qué planteas esto? Bueno, la agenda woke implica una visión de la sociedad en la que hay fracturas entre opresores y oprimidos y todo se trata de determinar la identidad última de los oprimidos y compararla con su representatividad en distintos espacios para confirmar a posteriori dicha opresión. Vamos a poner un ejemplo muy simple. A ver. Si en los videojuegos no hay mujeres que encarnen los personajes protagónicos, pues entonces los videojuegos son machistas. Si en los conductores de la televisión no hay trans, pues entonces la televisión es transfóbica. Si en las marcas de ropa no hay personas excedidas de peso modelando distintas prendas, entonces hay gordofobia en el mundo de la moda. Si entre los jueces no hay indígenas, entonces somos neocoloniales en el aparato judicial. Y si en la selección argentina no hay negros, pues entonces somos machistas. Esta idea tan disparatada, porque es un muy mal análisis de la realidad y de la complejidad de lo social, se puso de manifiesto por primera vez en Argentina cuando llegamos a la final de Qatar del año 2022, cuando The Washington Post tituló, por entonces, una nota de la siguiente forma: ¿por qué no hay negros en la selección argentina? Y todo el espíritu de la nota era decir que Argentina era un país profundamente racista porque no encontraban ni un solo negro en el plantel de los argentinos. Una política de blanqueamiento racial, eso decía. Efectivamente. Tremendo fue esa nota. La recordamos perfectamente. Mira, Hugo, yo creo que fue tremendamente absurda y la recordamos como un ridículo. No, pero es que impactó mucho justamente, ¿no? Inició algo. Se habla de esa nota todavía, a eso me refiero. Exactamente. Fue, digamos, una cosa que nunca habíamos escuchado antes de la Argentina, jamás, pero puso a andar la máquina woke. Para el año 2022, esa maquinaria woke en cabeza de Alberto Fernández estaba empezando a calentar los motores y el principal diario de la izquierda argentina y del kirchnerismo, que es Página 12, sacó de inmediato una columna, también en el año 2022, validando la idea de que el país era profundamente racista. También otros actores del progresismo local salieron con la misma idea y validaron esa narrativa que reaparece en el año 2026, semanas atrás, en el marco del Mundial, cuando ya no vimos una o dos acusaciones aisladas, sino que vimos una infinidad de acusaciones en el mismo sentido, no solo a través de medios periodísticos, sino a través de los más importantes actores, Agustín, cantantes, influencers. Sabemos que vos estudiás, creo que estás terminando tu doctorado y que es uno de tus campos de estudio que estás mencionando, por eso lo ponemos en esos términos de un estudio más académico. ¿Y la agenda woke es necesariamente de izquierda, es socialista? ¿Y por qué? Si es así. La agenda woke es necesariamente de izquierdas por dos motivos. Una es colectivista, es decir, el wokeismo trata de buscar colectivos, no se fija en la persona individual, sino en un rasgo a partir del cual se pueda derivar la existencia de un colectivo que está por encima del individuo. Por ejemplo, no le importa este o aquel negro, le importa los negros como sujeto de la opresión, cuando en realidad no todo negro está oprimido, en no todo país, y en la Argentina mucho menos que en la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, no le importa esta mujer o aquella mujer, le importa el colectivo abstracto. O sea, se arma un prejuicio, un juicio previo a, digamos, a cualquier idea constructiva o reflexivo-crítica. Efectivamente, y supone que la trayectoria individual está totalmente determinada por la existencia de ese patrón identitario colectivista. Pero por otro lado, es profundamente socialista la ideología woke porque supone el agigantamiento del Estado. Cuando el wokeismo determina la existencia de estas minorías de oprimidos, acto seguido hay que liberarlas de los opresores, hay que emanciparlas del opresor. ¿Y cómo se hace eso? Pues yendo al Estado y pidiéndoles un presupuesto para las minorías,
minorías, leyes ok. especiales Está para las bien. minorías. Esa sería la línea. Y te quiero poner un ejemplo concreto, a ver si esto es parte de la batalla cultural. Esto pasó hoy en la rural, el presidente habló en el discurso de inauguración de la Sociedad Rural Argentina, pero se refirió a un ex funcionario de esta manera. Te lo quiero poner para que vos me lo expliques, a ver, desde tu marco teórico, dale. Con dos medidas. Y después, o sea, todo lo que nos robaron, digamos, financiando el déficit fiscal, porque lo que hay que entender es que el financiamiento del déficit fiscal es una estafa, la emisión de dinero es una estafa. Mucha gente a veces cree que la estafa viene dada por el impuesto inflacionario, que dicen que es, mirá, digamos, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Va ahí. Míralo. De Mendiguren. Ya ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda. ¿Esto es parte de un tipo de expresión del presidente que digamos, utiliza este tipo de narrativa? Un sector lo puede leer como desubicado, otro sector lo puede leer como disruptivo. Ahí ¿Dónde está. está parado esto? A ver, expresa la bronca contra lo que fue el saqueo de la República Argentina y remite a una columna que el presidente publicó hoy en Diario Clarín. Lo que está defendiendo es la tesis de inflación, ¿no?, que tuvo la Argentina. Sí, sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Es un título muy llamativo porque es un número kilométrico. Yo no sabría ni cómo leerlo, te soy franco, pero ese número representa el saqueo de los argentinos a través de la inflación desde la creación del Banco Central, y va explicando cómo fue cada vez empeorándose ese proyecto, destrozando el bolsillo de los argentinos y qué se tiene que hacer ahora con el Banco Central. Y vos decís que identificar a un actor de ese proceso, identificarlo y decirle ladrón o lo que sea, ¿es parte de la comunicación disruptiva? ¿Lo marcarías? Es parte de la forma de ser de Javier Milei, que es una forma de ser muy auténtica, muy espontánea, muy, digamos así, confrontacional, y que, bueno, tiene periodos donde aflora con más agudeza, tiene periodos donde se enfría un poco, y esto fue, digamos, desde el día 1 la forma de ser de el candidato Milei. Fue lo que votó la gente al candidato Milei porque decía este tipo de cosas y no ha cambiado en el camino. Así que, a ver, a mí no me escandaliza en absoluto que se le diga a esta persona que pasaba por ahí que es uno de los grandes responsables del destrozo económico que se ha hecho con los argentinos de bien. Agustín, ¿cómo lees y también qué crees que puede ocurrir en los próximos días a raíz de este cruce entre Milei y Lula da Silva? Milei, que se refiere a él como un ladrón. A partir de esto llama a Brasil a consultas a su embajador, tiene que volver al país, y Milei volvió a insistir en esto y también dijo que es quien está detrás de la financiación de la campaña anti-argentina. ¿Cómo analizas vos esto en términos políticos? Dos o tres cosas. Hubo una campaña anti-argentina, sí. Tuvo algún rasgo de espontaneidad también, pero también tuvo rasgos de organización. Eso se ve muy claramente por las granjas de bots que se pusieron a andar para hacer correr esta narrativa, por la cantidad de cuentas falsas que solamente se creaban para hablar mal sobre la Argentina, y muchísimas de ellas, te diría que la mayoría venían de Brasil. Entonces lo que está diciendo Milei no es un invento, no es una fake news, es un dato objetivo. Punto número 1. Punto número 2, también es un dato objetivo que Lula da Silva es un ladrón, es un delincuente. Cuando se dice que la justicia del Brasil anuló su condena por corrupción y se quiere dar a entender a la gente que es porque Lula da Silva no es un corrupto, se le está mintiendo a la gente. Se anuló por fallos procesales, es decir, por tema jurisdiccional. Por tema jurisdiccional, exactamente, por un problema jurisdiccional. Esto no equivale a decir que la justicia descubrió alguna prueba que nos mostró a todos que Lula da Silva no era un corrupto. No, sí, Lula da Silva es un corrupto que tuvo a su favor una falla jurisdiccional de quien lo juzgó y por lo tanto se logró anular su condena. ¿De acuerdo? Pero nadie probó la inocencia jamás de Lula da Silva. Tercer punto. Sí, perdón. Tercer punto. Yo no sé por qué se escandalizan tanto de que Milei haya ido a Brasil a apoyar a su aliado Flavio Bolsonaro, cuando Lula da Silva no solo apoyó a Massa, Lula da Silva le puso el equipo a Massa, experto en fake news y en campañas sucias. Lula da Silva ha tenido injerencia en numerosos
procesos electorales de la región, lo mismo que Gustavo Petro y que muchos otros referentes del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el objetivo para vos de esta campaña anti-Argentina que crees o, bueno, si bien decís, tenés datos de que estuvo financiada o llevada adelante por Brasil? ¿Qué buscaban? Buscaban la desmoralización del pueblo argentino, la demonización. Argentina ha sido la punta de lanza en toda América Latina para el emerger de lo que podemos denominar la nueva derecha. Frente al socialismo del siglo XXI, en noviembre del 2023 hubo una primera ruptura de su hegemonía total y completa aquí en la Argentina, y a partir de ese momento empezaron a ganar otros neoderechistas en otras partes de nuestra región. En Chile, José Antonio Kast, tenemos el caso de Perú, que por cierto el martes es la asunción de Keiko Fujimori, el caso de Colombia con Abelardo de la Espriella, tenemos a Bukele siendo reelegido con 85% de los votos en El Salvador, tenemos a Tito Asfura en Honduras, y cuando uno Bolivia, mira el mapa... Rodrigo Paz en Bolivia, Noboa en Ecuador, efectivamente. Tenemos el caso de Paraguay. Fujimori. Sí, Santiago Peña y Santiago... Ahora, ¿vos dirías que el kirchnerismo está detrás de una campaña anti-argentina? Si es que, digamos, esta idea del Foro de San Pablo, ¿no?, o del socialismo del siglo XXI venía impulsado también desde Brasil. Mira, el kirchnerismo, o por lo menos algunos de sus componentes más relevantes en términos comunicacionales, han sido parte local de esta campaña, han buscado legitimar esta campaña. Yo recién te decía, el diario más importante del kirchnerismo y de la izquierda en Argentina es Página 2. Esto lo sabe cualquier persona con un mínimo de información sobre la realidad comunicacional de la Argentina. Pues bien, en los últimos días ya van casi 7 u 8 notas de Página 12 impulsando la narrativa de que en Argentina somos todos racistas, cuando esto es absolutamente falso. Los datos de las encuestas internacionales que se han hecho sobre racismo muestran exactamente lo contrario. Claro, por ejemplo, la encuesta de valores integrados muestra que apenas el 2% de los argentinos tiene problemas si su vecino es de otra raza. En cambio, los españoles, que nos acusan ahora a nosotros de racistas, prácticamente el 13% dice tener un problema si su vecino es de otra raza. Bueno, la nota de Joaquín Morales Solá, La Nación, la recomiendo porque da los datos de la última inmigración, que de paraguayos, de bolivianos, de venezolanos, de colombianos, y cómo se ha comportado siempre la Argentina, que arrancó con 1,5 millones de habitantes y tuvo un aluvión inmigratorio de 6 millones. O sea, yo diría que el 80 o el 85% de lo que somos el producto de la inmigración. Ahora, Agustín, sí, un crisol, ¿no? Ahí te consulto un poco lo que vos planteás también, digo, volviendo a lo político, es que esta campaña anti-argentina, que pudo haber tenido una parte natural y otra parte orquestada, financiada, etcétera, también está siendo utilizada para, de alguna manera, horadar, digamos, el discurso político de Javier Milei, ¿o ese era el objetivo último que tenía efectivamente esta campaña, en tu mirada? El objetivo es que la Argentina se desmoralice internacionalmente, que la Argentina empiece a dudar de sí misma y que se ponga sobre los hombros del presidente Milei una imagen negativa del país. Esto se llama soft power en ciencia política. Es decir, el poder puede provenir de fuentes muy vigorosas como, digamos, un ejército, una fuerza aérea, o puede venir de cosas mucho más sutiles. Se llama soft power, un poder blando, como por ejemplo campañas de medios de comunicación, influencers, narrativas. La desmoralización de la Argentina ha existido. Es cierto que hoy desde afuera nos están mirando de una manera distinta, y es cierto que esta campaña totalmente injusta tuvo su centro de gravedad durante el Mundial. Esto no lo vimos nunca antes. No lo vimos en el año 2022, cuando la mayor parte del mundo estaba de nuestro lado. Bueno, ahí no éramos campeones. Se dice que hay una mirada siempre en contra del campeón. Eso se fue alimentando durante Sí, lo explicaba muy bien Gustavo López en términos deportivos, ¿no? 3 que años cuando y medio, estás arriba del árbol, abajo te quieren mover, pero para que te caigas, ¿no? También, lo que pasa es que no lo vimos con este condimento político, ¿no? Con este escenario en donde la Argentina todo se politiza también. Eso es parte del componente espontáneo que yo decía al inicio. Vos hablás de la parte Obviamente, política, que es... Claro, pero también hay un condimento, o hubo un condimento de gente que está a favor de la causa palestina, que acusaba a la Argentina por apoyar a Israel, puntualmente al presidente.
Bueno, esa fue parte de la narrativa que vino del gobierno socialista español, por ejemplo. El gobierno o el desgobierno de Pedro Sánchez también estuvo maquinando la idea de que, bueno, que la Argentina tiene un presidente sionista y que teníamos que tomar un partido político dentro de la cancha en torno al conflicto Israel con Palestina. Sí, esto es profundamente político, tiene obviamente un componente deportivo porque estamos hablando de fútbol. Es importante que Argentina venía de ser campeón del 2022, el último mundial de Messi, todo eso es totalmente válido, pero aquí hubo temas de agenda woke, temas de fake news sobre racismo, temas de geopolítica Israel-Palestina, temas de la alianza de Milei con Donald Trump, que echaron a andar toda una maquinaria de cosas nunca antes vistas, que se trasladaron hacia el fútbol. La idea de que Argentina era capaz de controlar a la FIFA, que Argentina era capaz de controlar el arbitraje, pero por favor... Bueno, vos sabés que dentro incluso de la oposición, de sectores del peronismo y del kirchnerismo, se generó toda una discusión también si está primero la ideología, si está primero la patria. No sé si lo pudiste ver en algunos casos, algunos virales. Eso, o sea, claramente también es una confusión ahí, ¿no? ¿Para vos o no? A ver, fíjate que esto en realidad empieza cuando salimos campeones en el 2022. Cuando, por ejemplo, Nicolás Fiorentino en TV Pública dice que los jugadores son desclasados y se enoja terriblemente también Diego Brancatelli diciéndole a Messi después que lo iban a ir a buscar cuando todo esto explote porque Messi apoyaría supuestamente a Milei. Esto lo volvimos a ver ahora con Mengolini cuando dijo que Messi era el escolta de Trump y que era muy difícil apoyar a la selección argentina dado que Messi apoyaba a Trump, cosa que además no hay registro de eso. No hay registro, es insólito. Es decir, aquí hubo, insisto, una campaña contra la selección argentina que empezó en el año 2022 con The Washington Post, pero también cuando los jugadores se niegan a ir a dejarse instrumentalizar por Alberto Fernández a la Casa Rosada, el kirchnerismo explota con este asunto. Agustín, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego.